Amados, bendiciones, qué gusto saludarles en este hermoso día, en este hermoso tiempo, tiempo de hacer oración, nuestra oración matutina, nuestra oración con propósito, esta oración que Dios nos ha enseñado a hacer a través de su palabra. Oramos propósito, oramos intención divina. No permitimos que nuestra mente se distraiga con otras cosas, aunque sabemos y entendemos que hay otras cosas también importantes, también necesarias en nuestra vida, pero siempre lo espiritual supera lo físico, lo material. Entonces, al entenderlo, pues hacer esta oración nos ayuda a no dejar que nuestra mente divague o terminemos orando cosas que no son tan necesarias en el momento. Por eso hoy vamos a hacer nuestra oración escritural tomando como base bíblica el Evangelio de Marcos, capítulo 14, y vamos a estar leyendo desde el verso 32 al 42. Y para ello, Miguel Garzón, el día de hoy va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, Miguel. Bueno, buenos días para todos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice como título: Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasara él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no la que yo quiero, sino la que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Muy Amén. bien. Miguel, muchas gracias. Usted es muy amable. Bienvenidos quienes están ingresando a esta plataforma para hacer oración escritural. Esta palabra que ya se ha leído tiene una finalidad bien importante y es poder entregarnos a nosotros unas evidencias de la fragilidad del ser humano. ¿Qué tan frágiles somos nosotros? ¿Qué tan débiles? Y hay momentos y circunstancias que definitivamente nos doblegan, que el ser humano no es tan fuerte como pretende hacerlo creer. El ser humano no es tan fuerte como para salir de ciertas situaciones por sí mismo. Es cuando necesita la ayuda de Dios. Aunque hay circunstancias que definitivamente vamos a tener que pasar, serán inevitables. Debemos cruzarlas porque es para nuestro bien o para el bien de otros. Coloquemos como ejemplo a una madre cuando va a dar a luz a un hijo. Ella todo lo que hace lo hace es por un ser que está dentro de ella. Es capaz de aguantar, de soportar dolores tan intensos. ¿Para qué? Para darle vida a un ser que quizá más adelante le cause algún dolor, alguna tristeza, algún pesar. Pero independiente de eso, hay circunstancias por donde hay que pasar, caminos inevitables. Y con la ayuda de Dios podemos superarlos. Ahí es donde entra en juego lo que es uno abandonarse en la voluntad de Dios. Que si Dios
ha determinado que pasemos por ciertos caminos, por ciertos procesos, entonces es porque Él va a estar con nosotros. El problema sería pasar un proceso sin Dios. Eso sí sería terrible, porque probablemente nos quedemos en el camino. Pero si Él va con nosotros, podemos estar seguros que vamos a llegar al otro lado. Vamos a leer los detalles de este pasaje. Dice que vinieron a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní quiere decir en una palabra hebrea, ¿sí? Almazara, almazara. Y esta palabra significa molino de aceite. Molino de aceite. Por si usted está tomando apuntes, Getsemaní significa almazara, molino de aceite. Era el lugar donde trituraban o molían las aceitunas, ¿sí? Entonces, ese lugar prácticamente estaba destinado para que el Señor Jesús pasara la mayor prueba de rigor. El momento más difícil en la vida del Señor Jesús fue este. O sea, este lugar fue la antesala a la cruz del Calvario. Por eso hay lugares en donde nosotros vamos a cobrar un nuevo ánimo, un nuevo aliento. Y el Señor Jesús se fue a orar. Hay momentos donde, mis amados, la ayuda del ser humano no vale. No puede. No es suficiente la ayuda de otras personas cuando se trata de temas espirituales y tan trascendentes como este. Por eso dice que Él se va para el Getsemaní y le dice a sus discípulos, a 3 de ellos, que eran Pedro, Jacobo y Juan, y se los llevó para ese lugar, porque esos 3 discípulos también iban a tener su proceso. A veces nosotros pensamos que el Señor Jesús se llevó a estos 3 discípulos para que lo ayudaran a él a orar. Y en parte, pero solo en parte, una mínima parte, pudiéramos decir que más que Jesús necesitara de alguien que le ayudara a orar por la situación que estaba atravesando, es porque a veces no nos damos cuenta que estos 3 discípulos iban a pasar procesos muy similares a los del Señor Jesús, pero muy similares. Acordémonos que Jacobo fue el primer mártir. A él fue el primer hombre que mandaron matar, ¿sí? El primero de los 12 que murió trágicamente por la mano del gobierno romano después de Jesús fue Jacobo. Después vemos nosotros que el apóstol Pedro también iba a pasar una prueba tremenda porque él iba a negar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús se lo lleva para que ellos también oren como él debía orar. Pero ellos no lograron discernir que el Señor Jesús se los llevaba para evitarles a ellos algo peor. A veces nosotros pensamos cuando le decimos a alguien, vamos y oramos, ¿sí? Oremos por fulano de tal. Y resulta que esa oración por fulano de tal también se le revierte hacia uno y lo está protegiendo. Es increíble, pero a veces por ayudar uno a otros se termina ayudando uno mismo. No sé si le ha pasado que usted va a un lugar que lo invitan a dar una consejería y el problema que están viviendo allá es el mismo problema que usted está viviendo. Y usted dice, wow, ¿y aquí qué hago? ¿Qué consejo doy? Y resulta que las palabras que usted está dando de para allá están ayudando de para acá. Entonces el Señor Jesús se los llevó para que oraran con él. Vamos a seguir leyendo y dice el versículo 32. Le dice a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Ahí está la parte, digamos, como principal del por qué se lo llevó a orar.
Yo voy a orar lo mío. El Señor Jesús le está diciendo, yo voy a orar mi problema. Quiero que ustedes se queden aquí y oren su problema. Dice el versículo 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Eso no lo había hecho el Señor Jesús delante de nadie. Pero ese día encontró a 3 hombres que él mismo había preparado para decirles y darse a conocer en esta faceta. Era algo que nunca habían visto al Señor Jesús de esa manera. Entristecerse y angustiarse, ¿sí? Dice estudios acerca de este entristecerse y angustiarse. E incluso en el verso 34 dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. O sea, el Señor Jesús les abre su corazón. Les dice, mire, yo estoy deprimido. Estoy deprimido. Estoy mal. Pero los únicos que lo van a saber son ustedes. Estoy mal. Estoy que no me hallo. Y entonces dice el versículo 35, que yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. ¿Qué era lo que no quería el Señor Jesús? A veces nosotros o muchas personas eruditas en la Biblia han tratado de hacer ver como que el Señor Jesús no quería morir en la cruz del Calvario, amados, y no es así. El Señor Jesús sí quería morir, porque a través de su muerte estaba nuestra vida. A través de su sacrificio estaba nuestra victoria para poder estar hoy nosotros aquí. También se dice que el Señor Jesús estaba buscando otra forma de morir u otra forma de conquistar a la humanidad. Pero tampoco es así. Lo que él no quería era morirse en esa depresión. Él no quería morir de otra manera que no fuera a través de la cruz. Porque si muere de otra manera, no derrama su sangre. No hubiera recibido la corona. No hubiera recibido los clavos. No hubiera sido llevado por las calles de Jerusalén. El Señor Jesús dijo, para esto he nacido. Yo nací y yo voy a entregar mi vida por amor a la humanidad. Lo que pasa es que estaba tan lleno de dolor que él sentía que se iba a morir ahí. Y él lo que no quería era morirse ahí en el huerto del Getsemaní, quedar ahí como rendido porque ya no tenía más fuerzas. Y él fue a pedir fuerzas. Él fue a pedir que el Señor lo fortaleciera y le permitiera llegar, porque el enemigo prácticamente lo llevó a un estado de depresión que él mismo dijo, mi alma está muy triste aún hasta la muerte, porque la muerte estaba rondando por ahí. Así pues de que descartar la idea de que Jesús oró para evitar morir, para evitar la cruz. No, no, no. Jesús no es de los que se acobarda. Él sabía que venía y él lo que necesitaba era morir de esa manera y no de otra manera cualquiera. Luego dice en el versículo 35 que yéndose un poco adelante. Mira, amados, esto es muy importante. Subraye si quiere esa frase. ¿Sí? Yéndose un poco adelante. Amado, cuando usted tenga un problema muy serio, es necesario que ore solo. Refúgiese en algún lugar, en su lugar preferido. Apártese de las personas que no entiendan su oración, que no entiendan su propósito. Recuerdo en algún tiempo, antes de iniciar el ministerio, que me apartaba solo en una montaña, me iba solo a orar.
y duré varios meses haciéndolo todos los días, 9:30, 10 de la noche, me iba para esa montaña a orar. A mi esposa le causaba temor, ella no era cristiana en ese momento, pero yo me iba, yo sabía que allá tenía un encuentro con el Señor y el Señor me daba directrices. Duré meses hasta que Dios me indicó que debía empezar la obra del Señor. Uno necesita, amado, cuando usted necesita tomar decisiones firmes, serias, procure buscar la intimidad con el Señor. Ahí va a encontrar respuestas. Y mire, después de eso, han pasado más de 23 años, donde uno puede decir, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Porque uno toma decisiones con Dios, no apresuradas para después buscar la ayuda de Dios y salir del problema. No, no, no. Aquí lo primero que hay que buscar es la orientación del Señor. Y el Señor Jesús fue una persona que se acostumbró a orar. Él oraba, pero él oraba en secreto. Y la oración en secreto trae recompensa en público. Pero aquí lo estamos viendo que se llevó a 3 muchachos para que oraran y pudieran entender el reino espiritual, el mundo espiritual en el que se estaban moviendo. Pero no pudieron entender. Por eso dice que yéndose aparte, yéndose adelante, se calcula que unos 70, 80 metros, se retiró de los discípulos. Yo creo que ellos se quedaron mirando un poco la silueta del Señor Jesús, cómo oraba, cómo tal vez lo hacía de pie, tal vez de rodillas, tal vez moviendo los brazos, no sé, haciendo ciertas gesticulaciones. No lo sabemos. Lo cierto es que cuando él empieza a orar, y lo dice ahí, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Él quería dar fuerza, dijo, Señor, me falta poco, me falta un poquito y yo quiero llegar por amor a la humanidad. ¿Sí? Luego dice en el verso 36, y decía en su oración, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el Señor Jesús hubiese muerto en ese momento, pues él descansa de su agonía. Él sabía que volvería al Padre, pues no había ningún pecado en él. Pero él lo que quería era terminar lo que empezó. ¿Mm? Y lo dice en un tono muy familiar, porque aquí vemos que el Señor Jesús usa el famoso Abba Padre, ¿sí? Y el famoso Abba Padre es como cuando un niño se habla con su papá y no le dice ni siquiera papá, sino le dice papito, con amor, con ternura. Esa es una expresión del Señor Jesús, literal, personal de él, que nos la patentó para todos nosotros, el pueblo de Dios. Cuando estamos en aprieto, decimos Abba, Padre, para que él sepa que es nuestro papá, para que nosotros podamos entender que tenemos un papá que nos protege, que nos defiende. O sea, esa oración del Señor Jesús le partió la vida a él mismo, pero le hizo entender que el Señor, que Dios le iba a dar las fuerzas suficientes para terminar. Por eso el Señor Dios Todopoderoso se agradaba de la ofrenda que hizo al mundo, como es el Señor Jesús, porque Jesús lo entendió muy claramente. Por eso le dice, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. No me quiero morir en esta depresión. No me quiero quedar aquí, Señor. Getsemaní no es mi lugar es el Calvario, la cruz del Calvario, y debo conquistar. Hubo una competencia atlética de Juegos Olímpicos. No sé si usted recuerda esa anécdota de aquel atleta que en el camino se cayó, quedó prácticamente fulminado, pero salió de las gradas, salió de todo el estadio, salió un hombre muy fuerte, más grande que el muchacho que corría, y lo cogió, lo levantó
le puso un brazo en los hombros de él y le puso la mano en la cintura y lo ayudó a llegar hasta terminar la carrera. No ganó, no ganó, pues todos los demás lo superaron. Pero ¿quién era ese hombre que salió de las gradas? ¿Quién fue ese hombre que salió de allá para ayudarle a terminar a su hijo la carrera? Fue su papá, el papá de este muchacho. Un papá que no se quedó en las gradas llorando, papá, hijo, levántate. No, fue y lo levantó y fue y lo ayudó a terminar. Y esa imagen quedó inmortalizada para el mundo de un padre que fue capaz de romper los protocolos y le ayudó a su hijo a terminar la carrera. ¿Mm? Amados, ese es nuestro Dios, el que nos ayuda a terminar, el que nos ayuda a culminar, el que nos dijo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Y aquí vemos a un Dios fortaleciendo a su hijo. No era lo mejor, no era para lo mejor que lo fortalecía, pero es que ambos sabían que estaba en juego la humanidad. Haber hecho tanto para quedarse a lo último, esa no era la intención. Tenemos un Dios que nos ayuda, tenemos un Dios que nos fortalece, tenemos un Dios que nos levanta los brazos, tenemos a un papá que es responsable y que vela por nosotros. Por eso, amado, si usted está pasando un momento de crisis difícil, acuda a un tiempo de oración. Refúgiese en Dios, como hizo el Señor Jesús. Aunque llevó compañía, dice que se fue un poco más adelante, porque él no quería que alguien le fuera a afectar su relación y su comunión con Dios. Dice el verso 37 que Jesús vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Mire que aquí el Señor Jesús, cuando ve a Pedro, no le dice Pedro, porque el Pedro de Dios no duerme. El Pedro de Dios no es dormilón. El Pedro de Dios, el que Jesús restauró, el que Jesús levantó, no es de los que se aminada. Por eso no le dice Pedro, sino le dice Simón. Simón. Increíble. Simón. Le recuerda su pasado, le recuerda de dónde lo sacó el Señor. Le dice, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿En dónde está tu valentía? ¿En dónde está ese Pedro que yo saqué? ¿Y usted no cree que hoy Dios mismo también se está haciendo esa pregunta? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa luz nidia que yo saqué? ¿Dónde está ese Miguel que yo levanté? ¿Dónde está ese Franklin que yo restauré, que yo sané, que yo bendije? ¿Dónde está esa Marta Sastre? Yo sé que todos nosotros muchas veces nos hacemos esa pregunta. ¿Qué tanto ha hecho Dios en nosotros? ¿Qué tanto ha hecho Dios en nosotros? ¿Por qué hemos menguado en la oración? ¿Por qué hemos menguado en el compromiso con Dios? ¿Por qué hemos menguado? Parece que ya nos volvimos como personas que, eso Dios me ayuda. Sí, pero aquí estamos viendo a su propio hijo clamando a él, porque nada mejor que oír la voz de él que le diga, listo hijo, ve hasta el final que yo te ayudo. Yo me acuerdo de los profetas en el Antiguo Testamento, e inclusive David, en alguna ocasión, él oraba y le decía, Señor, salgo a pelear contra aquellos, tú estarás conmigo, y el Señor le decía, ve, ve. Gedeón lo hacía. Gedeón oraba y decía, Señor, me entregarás esa ciudad, y si Dios le contestaba así, él iba a pelear. ¿Por qué? Porque contaba con el respaldo de Dios. Lo hizo Josué, el estratega militar. Lo hizo Moisés, lo hicieron los profetas. Muchos de ellos en la antigüedad no salían, no enfrentaban un ejército si no estaban seguros que Dios estuviera con ellos. Por eso aquí el Señor Jesús
no le habla como a Pedro, le habla como a Simón, como al dormilón, como al conformista, como al que no entiende el reino espiritual. Verso 38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ellos estaban al borde de la tentación, pero no lo entendían. El único que lo entendía ahí era el Señor Jesús, por obvias razones. Jesús estaba en su reino espiritual, en su ambiente espiritual, y estaba librando una batalla muy fuerte. Y trataba de hacerle entender a sus 3 discípulos que ellos iban a pasar por algo similar, no igual a lo del Señor Jesús, pero algo muy similar, algo parecido. Y vemos aquí que el Señor hace una amonestación con amor. ¿No habéis podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y les recuerda, el espíritu siempre va a querer, pero la carne no. La carne prefiere dormir, la carne prefiere hacer una pausa. Por eso el reino de Dios es muy dinámico. El reino de Dios es acelerado. El reino de Dios va para adelante. El reino de Dios no tiene excusas. El reino de Dios avanza, pero la carne siempre busca una excusa, una justificación. Siempre. Verso 39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Aquí es donde a veces nosotros como que decimos, no, ¿para qué decir lo mismo? Ya Dios lo sabe. Quiero que anoten por favor una frase que dice así. ¿Sí? Es necesario orar lo mismo hasta obtener resultados. Esa es la frase. Es necesario orar lo mismo hasta obtener resultados. No cambie su oración, mi amado. Quizá por eso no ha visto los resultados. Porque usted se empeñó en lo que también dijo el Señor Jesús. Tal vez lo ha malinterpretado. Cuando oréis no uséis vanas repeticiones. Es que aquí cuando usted tiene razón en lo que ora, no es vano. ¿Qué sería una vana oración o una vana repetición? Cuando usted ha recibido un milagro y sigue orando por lo mismo. Eso es una vana repetición, porque ya no hay necesidad de orar lo que ya se recibió. Pero aquí vemos que el Señor va y ora las mismas palabras. Él no cambió porque su necesidad seguía siendo la misma. Luego dice el versículo número 40. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. O sea, ellos estaban prácticamente como cuando los boxeadores pelean y el uno golpea al otro en una parte débil, entonces lo deja groggy, lo deja como sonámbulo, lo deja casi que sin coherencia, sin la capacidad de ver en dónde está. Entonces tambalea. Así estaban los discípulos, estaban noqueados por el sueño, noqueados por las circunstancias. Y todos 3, increíble. Yo no creo que todos 3 se hayan dormido a la vez. Yo creo que primero empezó uno y luego contagió al otro. Por eso el Señor Jesús se apartó de ellos. O si no, termina también dormido. Increíble eso. Y cada uno necesitaba orar su oración. Cada uno necesitaba pedir, hacer su petición personal. Pero es muy lamentable cuando no entendemos. Hay personas que a veces le dicen a uno, pastor, yo lo voy a acompañar mañana a la iglesia. No me acompañe. Yo no necesito compañía. Es usted el que necesita congregarse. Es usted el que necesita ir a la casa del Señor. Es usted el que necesita orar porque usted tiene una familia. Usted tiene una esposa que salvar. Usted tiene unos hijos que salvar. Usted tiene un esposo que llevar a los pies de Cristo. Usted tiene un futuro por delante.
Y su oración juega un papel muy importante en ese futuro. No podemos solamente decir, Señor, voy a orar por mí. No, voy a orar por una necesidad que tengo. ¿Cuál era la necesidad del Señor Jesús? La humanidad. Nosotros éramos su necesidad en el momento. Y Él lo hacía con mucha devoción, con mucho respeto. Dice que otra vez volvió y los encontró durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados. ¿Cómo sería eso? Acordémonos de Abraham. Abraham, cuando hizo los sacrificios que le pidió Dios que hiciera, que partiera los animales en dos y pusiera una parte a un lado y la otra al otro. Y dice que venían aves de rapiña a querer comerse el sacrificio que era para Dios, que era un acto profético que él estaba haciendo. Y dice que el sueño como que lo cargaba, pero él se la pasaba ahuyentando esos animales. Amado, hay que cuidar la ofrenda, hay que cuidar el propósito, hay que cuidarlo con oración. Hay que cuidar a los hijos con oración, hay que cuidar a la esposa, al hogar, hay que cuidar el ministerio, hay que cuidar la función que Dios nos dio. Muchos se cargan, ay, es que a mí me pusieron a saludar personas en la puerta. Esa es una función vital en la casa del Señor. Ay, es que a mí me pusieron a recoger la ofrenda. Esa es una función vital. Siéntase orgulloso de que usted hace parte de algo en la obra del Señor. Recuerdo cuando éramos muchachos, nosotros siempre giramos en torno a sacerdotes. De hecho, en mi familia hubo sacerdotes, hubo monjas, personas que le sirvieron a esta doctrina católica. Y nosotros éramos allá. Nosotros desde niños nos acostumbraron a estar allá. Y recuerdo que éramos tan amigos del sacerdote que el sacerdote nos ponía a leer los salmos responsoriales. Nos ponía a leer las letanías. Y recuerdo que muchas veces nosotros lo hicimos. Y uno se sentía contento de hacer parte de una lectura, de alcanzarle las cosas al sacerdote, los famosos monaguillos, ¿sí? Los sacristanes del lugar. Siempre nos vimos envueltos en esta doctrina. Al fondo, no éramos como se dice en el ardor popular. Sí, que a veces uno dice, no, yo soy católico, pero la pregunta es practicante. Porque a veces uno puede decir hasta yo soy cristiano. La pregunta es practicante. Y en eso andábamos desde niños, todos, siempre en torno a hacer algo dentro de un lugar sagrado, sagrado en el momento. Entonces uno se da cuenta que cuando el Señor Jesús vuelve y los encuentra otra vez ahí, ellos no lo pudieron entender, que esa oración no era por Jesús, era por ellos. Y más adelante vemos a un Pedro negando a Jesús. Si él hubiera orado, no hubiera pasado eso, no lo hubiera negado, pero dice que él lloró amargamente. Cuando el gallo cantó, le recordó y Jesús se lo estaba diciendo, Pedro, la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. La carne se cansa, el espíritu quiere correr más. Nosotros somos seres espirituales, mis amados. Debemos descansar, claro que sí, el cuerpo se cansa, pero a veces se nos va la mano. A veces se nos va la mano, descansamos más de lo necesario. Entonces ya se vuelve ocio. Dice el versículo 41, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega.
Ya estaba resuelto, ya lo que se había hecho, no había más nada que agregarle, porque ya todo estaba culminado. Ahí el Señor Jesús fue donde Él ganó nuestra victoria. Le faltaba el sacrificio, pero ahí, cuando el Señor Jesús les dijo, levantaos, ¿sí? Vamos, basta ya, ya no hay más nada que decir. Lo que fue, fue. Lo que fue, fue. Yo no sé si usted alguna vez, para alguna circunstancia, haya usado una frase así. Ya listo, apague y vámonos. Ya se hizo lo que se hizo. Así estaba el Señor Jesús. Ese basta quiere decir, yo ya sé a qué vino. Yo no sé si a usted le ayudó el culto, pero a mí sí. Aló. Yo no sé si a usted le sirvió el culto. Yo no sé si Dios habló claramente a su corazón, pero a mí sí. A mí en lo personal me fascinó haber venido. Me gustó. Qué bendición. Qué palabra. Dios cómo conoce mi corazón. Dios cómo conoce mi futuro. Dios cómo sabe todo de mí. Y hay personas que salen de un culto súper bendecidas y otros no hayan si volver. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, todo tiene un final. Y aquí el Señor Jesús les dijo, dormid ya. O sea, ahora si quieren dormir, listo, duerman. Ya se acabó el tiempo de la oración. Ya que se acabó el tiempo de la oportunidad de poder dirigirnos a Él. Ahora sí duerman. Todo lo que quiera. Porque lo que está determinado será. Nada lo podrá hacer cambiar. La oración es para hacer cambiar cosas. Pero cuando uno no lo entiende, pues las cosas pasan y lo golpean a uno. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? La oración no es para evitarlo todo, pero es para evitar que el golpe sea más duro. Es para evitar que la pérdida sea total. Como dijo aquel pensador, me robaron, pero no me robaron todo. Luego dijo, me robaron, pero no me mataron. Y más adelante decía este pensador, decía, a la final yo no fui el que robé, fue a mí al que me robaron. O sea, siempre buscando una forma de decir, todavía estoy aquí, todavía tengo vida, todavía puedo recuperar lo perdido, todavía puedo hacer algo. El Señor Jesús ya había hecho su oración. Dijo, yo ya estoy listo para el sacrificio. Ya viene el que me entrega, ya se acerca. Amado, incline su rostro, por favor, ahí donde está. Incline su rostro con humildad. Usted no sabe qué va a venir ahora más luego. Y Dios se lo está. Quisiera evitarle una tragedia mayor, una pérdida mayor, un acontecimiento mayor. Usted no sabe por qué nosotros, los pastores, somos tan insistentes a que la persona ore, a que la persona se congregue, a que la persona viva la vida en Cristo que debe vivir. Hay personas que dicen, ¿será que no tiene más nada que hacer? No, este es nuestro trabajo. Mantenerlo a usted conectado con el cielo, mantenerlo a usted conectado con la palabra, mantenerlo a usted conectado con un propósito eterno. Este es nuestro trabajo, esta es nuestra función. Hay de nosotros si no la hacemos. Con muchos o con pocos hay que hacerla. Incline su rostro, por favor, ahí donde usted se encuentra. Y dígale al Señor, Señor, hágale la pregunta. ¿Estoy durmiendo, Señor? ¿Estoy durmiendo? ¿Cómo me ves? ¿Me ves que estoy ya pasivo? ¿Ves que bajé los brazos? En días pasados con mi esposita hacíamos unas visitas. Y en una de esas visitas, un señor ya avanzado en años había perdido hasta las ganas de vivir.
había perdido la motivación y lleva muchos años en el evangelio. Pero hay personas que llega un momento de crisis, crisis emocional, crisis existencial, crisis económica, crisis familiar. Y cuando llegan esas crisis, a veces no estamos preparados lo suficientemente espiritualmente para afrontar esa situación. Entonces nos golpea duro y empezamos a buscar culpables más que soluciones. Empezamos nosotros a darnos cuenta que a veces no estamos preparados para una situación fuerte. Y el Señor Jesús se preparó para su muerte, para su sacrificio, para su mayor dolor. Pero Él se adelantó. Él fue al Getsemaní y allá, en ese lugar donde se trituran, donde se mueren las aceitunas, Él dijo, este es mi lugar también, porque yo soy como esa aceituna para el mundo. Yo voy a dar unción fresca. Ahí Él ganó. No menosprecie la oración, amado. No menosprecie la comunión con Dios. No menosprecie el ser humilde, el ser sencillo. No menosprecie el estar ahí delante. Dígale, Señor, renuévame las fuerzas, por favor. Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Él levanta los brazos caídos. Él endereza el camino torcido. Él es Él, el grande, el papá, el papito, el Abba Padre, el que fue capaz de fortalecer al Señor Jesús en su momento de crisis. Tal vez los discípulos pensaron dentro de sí, si así está Él, ¿qué podemos esperar entonces? Porque se acostumbraron a la ayuda de Jesús siempre. Y ese día que Jesús demudó su rostro, ese día que Jesús abrió su corazón, como que ellos lo malinterpretaron y dijeron, está mal. Ese pobre está mal. El que resucita muertos está mal. El que sana enfermos está mal. El que limpia leprosos está mal. Y lo dejaron. Amado, no busque que lo entiendan. No busque que lo entiendan los demás. Acuda a Dios. Él sí lo entiende. Él sí entiende su situación. Él sí entiende muy claramente por lo que usted está pasando, por lo que usted o lo que usted ha vivido. Pero hoy es necesario, hoy es necesario que le diga, Señor, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Será que también necesito una exhortación con amor como tú la hiciste a ellos? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Esa hora le estaba evitando dolores más adelante a ellos. Esa hora preciosa, esa hora maravillosa, esa hora donde a uno se le renuevan las fuerzas. Y cuando estemos en el reino espiritual lo vamos a entender. Usted que ha sido valiente todos los días, usted que ha sido constante, usted que se ha programado, que ha dicho, no, yo no me puedo perder mi devocional diario. Yo no puedo porque ahí hay fortaleza, ahí hay vida, ahí hay propósito, ahí hay una intención. Vamos, con humildad, dígale al Señor, Señor, ¿cómo me ves? Por favor, dime cómo me ves. Quiero saber cómo estoy delante de ti. Puedo estar orando, pero no orando tu voluntad, no orando tu propósito. Estoy orando lo mío, Señor, pero yo quiero orar lo tuyo, como hizo el Señor Jesús, Dios, que Él en el Getsemaní conquistó el Calvario. Él en el Getsemaní venció la muerte. Él en el Getsemaní, porque de ahí en adelante no estuvo más triste. De ahí en adelante se armó de valor. No abrió su boca, dice la palabra. Como una oveja fue llevado al matadero, enmudeció por amor a nosotros, porque Él en el Getsemaní fue donde tuvo su victoria. Como Jacob en Betel. Como Jacob en Betel, allá tuvo su victoria. Dejó de estar preocupado por la persecución de su hermano Esaú, porque ese día soñó un propósito, soñó un sueño que le llevó a vivir el resto de su vida. Todos necesitamos un lugar secreto donde orar, donde desahogarnos con nuestro Dios, donde hablarle a Él,
donde poder descargar nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. Ahí con humildad dígale, Señor, estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello. Siento morirme, Señor. Mi hogar se me va a destruir, mi hogar se va a dañar, Señor. No quiero que eso pase. Dios, glorifícate, Padre amado. Señor, mis hijos, Señor, que pasan por momentos difíciles, por amor a tu nombre, Dios, sácalos de allí, Señor. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Eso le dijo Jesús al Padre. Tú lo puedes todo, Señor. Tú lo puedes todo. Fortaléceme, Señor, para terminar lo que empecé. Dígaselo en esta hora. Dígale, Señor, mis hijos yo te los consagré a ti, Señor, y están en un camino malo, en un camino equivocado. Hoy clamo por ellos, Señor. Hoy te pido, Dios, que los vuelvas al camino, que los vuelvas a enderezar sus pasos, Señor. Hoy pido, Padre, para que tu gloria descienda sobre ellos y los toque y los transforme, que sea tu mano sobre ellos, que sea tu poder sobre ellos, que sea tu gloriosa presencia ahí en ellos, Señor, haciéndoles volver, Dios, volver al camino, Padre. Dígale, Señor, dame paz, por favor, dame paz. En medio de la tormenta, dame paz. En medio de mis vicisitudes, Señor, dame paz, Dios, por favor, necesito, Dios mío, poder conciliar sueño, poder estar tranquilo, Dios, porque mis hijos están en casa, poder saber, Padre, que mis hijos hacen las cosas como tú lo determinaste, Señor. Vuélvelos a traer con cuerdas de amor, Señor. Usa tu mano, usa tu poder, usa tu gracia, Señor. Dígale a Dios. Yo siento que hoy hay personas que no pueden levantar ni sus brazos. Siento que hoy hay personas que no pueden elevar una oración, no hay palabras, no salen palabras de su boca, pero están ahí, están ahí. El Señor los va a abrazar, el Señor los va a abrazar intensamente, el Señor les va a consolar y les va a decir nuevamente, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Me has mostrado fidelidad, me has mostrado lealtad, yo te voy a ayudar, yo te voy a llevar hasta el final. No te voy a dejar aquí. Yo no soy de los que abandono a los que yo he formado con mis manos. Yo los voy a llevar hasta el final. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias por renovar las fuerzas. Señor, gracias por dar un propósito a cada vida. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Gracias por alimentar la fe de tu pueblo. Gracias por acrecentar a tu pueblo, Señor mío, en esta vida tuya, Dios, porque lo necesitan. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Rey divino. Gracias, Dios, porque en tus manos está nuestra vida. En tus manos está todo lo nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitar a Lady Cifuentes, si se le facilita, hermosita, por favor, prenda su micrófono, nos saluda y nos dicen que ayuda esta palabra. Y bueno, una de tantas anécdotas que ya ha tenido, de tantas historias, de tantas vivencias, de cómo Dios le ha fortalecido en medio de momentos difíciles. No se le edita, si se le facilite, por favor, bien pueda. Mi pastor Bello, buenos días. Buenos días, hermosa. Buenos días a todos. No, es impresionante el pensar en que si no fuera por la oración, sería imposible estar donde estamos, sería imposible tantas cosas, pastor, que cuando su merced inició, la señora Miriam, cuando inició la oración, dice que cuando Jesús fue a orar era porque, bueno, él lo acostumbraba a orar, ¿no? Pero él fue porque estaba en un momento donde era la única respuesta. Y muchas veces en mi vida, incluso en este momento, yo pienso que la única respuesta que tenemos es postrarnos ante Dios, es descansar en Él, es confiar en Él. No hay otra forma. No conozco otra manera, pastor. No conozco otra manera. No conozco cuando ya no, incluso, pastor, hay momentos en que la oración ni siquiera hay palabras.
Hay momentos donde solo toca arrodillarnos y esperar. Hay cogiditos de la mano de Dios. Cuando mi pastor ahorita hablaba de que él se iba a orar, yo me acuerdo, yo era pequeña, pero yo me acuerdo que incluso lo dramatizábamos, que arremeábamos a mi pastor, en nuestras casas jugábamos a los pastores y nos metíamos en cuanto huequito encontrábamos diciendo que estábamos orando. Y cuando chiquitos era un juego, pero ahora de grandes uno entiende la importancia que es apartarse, salir de todo un poco y ir allá a la montaña, ir allá al refugio. Gracias a eso hoy tengo mi hijo, gracias a eso tengo mi casa, gracias a eso mi papá está vivo y gracias a eso seguiremos venciendo. Gracias a eso mis hermanos saldrán, gracias a eso las pruebas pasarán. Gracias a eso en unos meses puedo decir, uff, qué duro fue, pero miren, David, Jafer, Vicky, lo logramos. No, pastor, es eso. Es seguir orando, de verdad que hoy sí estoy muy, muy, muy conmovida porque no hay otra forma. No hay otra manera. Yo lo he intentado, lo he intentado en otra forma, he buscado otras maneras y siempre vuelvo a lo mismo. Me toca doblarme, me toca postrarme y reconocer que lo que nos pasa es lo mínimo que Dios permite para sacar lo máximo de nosotros. La frase de mi pastor es lo mínimo que Dios permitió y yo la completo con, es para sacar lo máximo que nosotros tenemos. Gracias, mi pastor, gracias por hablar a nuestras vidas, por ser ese vaso que a veces le confieso a mi pastor que yo tengo alarma porque yo soy muy despistada. Y cuando suena la alarma, yo digo, ya es. Y saber que mi pastor desde momentos antes, desde horas antes, se está preparando es reconfortante. Cuando a las noches llega el mensaje de mañana oración en tal y yo leo el versículo rápido para ver de qué va a hablar. Es saber de que no es improvisado, de que es una palabra que Dios ya tiene para nosotros porque Él nos conoce. Yo y miraba y yo decía, uy, hoy hay poquitas personas. Ay, pero tan chévere que estaba yo. Exacto. Muchísimas gracias, mi pastor. Muchas gracias por hacernos volver a la esencia y a lo que realmente importa. Amén. Ay, Ledita, muchas gracias también por sus saludos, sus palabras. Dios bendiga su vida, le siga reconfortando, le siga respondiendo. Y qué bueno es entenderlo. Y si uno no lo entiende, de todos modos, cuando Dios tiene un propósito con uno termina de rodillas, uno termina siendo vencido. De hecho, una frase más para despedirnos. Si Él me vence, yo gano. Si Él logra vencer mi vida, yo termino ganando. Eso es lo que Él siempre ha buscado, que terminemos obedeciéndole a Él. Es mejor por las buenitas. Es mejor siempre uno entenderlo y decir, Señor, ¿para qué me desgasto buscando otra forma? Si la hubiera, Jesús no la hubiera enseñado, pero como no la hay, Él nos enseñó la manera correcta. Así que gracias, mamita, por los testimonios. Gracias por traer a la memoria también el para qué ha servido la oración. El para qué. ¿Qué tanto ha evitado? Oraciones que han sacado a personas de una UCI. Oraciones que han sacado a personas de una cárcel. Oraciones que han sacado matrimonios de la destrucción. Oraciones que han valido la pena. Bien por los que lo reconocen. Bien por los que aún oraciones que han dado negocios, han abierto portones de bendición abundante. Bien, aplaudo y bendigo eso. Bendiciones para todos, los quiero mucho. No olvidemos hoy la actividad de hombres, que vayan todos los hombres a esta celebración del Día del Hombre. No quisimos dejarla pasar por alto ni hacerlo de cualquier manera. Tenemos algo especial para ellos. Es sencillo, pero lo sencillo no le quita lo poderoso. Amén. Entonces, les bendigo. Nos vemos esta tarde con la ayuda del Señor. Miguel, ¿quiere decir algo? No, pastor, pues que muchas gracias por la oración. Como yo le decía en días anteriores, pues me ya como acostumbrado a escuchar la oración estructural y realmente pues uno va aprendiendo.
Por ejemplo, donde decía que uno a veces ora y como dice la palabra que no repetís, entonces pues me quedó claro que es necesario orar lo mismo hasta tener un resultado. Es algo que aprendí hoy nuevo, porque Muy pues sí bien, tenía como esa, o sea, sí se le queda a uno como esa idea de que no orar lo mismo. Entonces, pues cada día aprendiendo más del Señor. muy bien. Me alegra, Miguel, me alegra. Y ahí el enemigo va a recibir un golpe muy fuerte, porque entendimos que podemos orar lo mismo y es hasta ver los resultados. Muy bien, Miguel. Mil bendiciones Bueno, para muchas usted, gracias. para todos. Bueno, Bendiciones para todos y un feliz día. amén. Felicidades, que esté muy bien.